Buenas noches, le habla Alberto Peguero, es control de la cárcel de la Victoria y quiero saludar a todos esos seguidores que observan estos comentarios que hacemos para así seguir creciendo. Como control de la Victoria quiero hablar, ya hablé algunas entrevistas con Luis Peralta y otros personajes de lo que fue mi control en la cárcel de la Victoria, pero esta noche quiero hablar de la incidencia que tuve como control de la cárcel de la Victoria en las 32 cárceles del país. Mi incidencia fue a través del director de prisiones y de los alcaldes que existían en esos tiempos en las 32 cárceles del país. Trabajando con el señor director de prisiones, Bernardo Santana Páez, en ese tiempo mayor de la policía, aprendí muchísimas cosas de él, una persona muy educada, muy preparada, tan preparada que llegó a ser jefe de la policía y siendo jefe de la policía fue el único jefe de la policía que alcanzó el rango de teniente general. Recuerdo que él me decía: Alberto, yo limpiaba zapatos primero en la fortaleza y me enganché como con Cristo. Y Bernardo Santana Páez fue uno de los oficiales que colaboró para que hoy existiera lo que se llama Policía Científica en la Policía Nacional de República Dominicana. Yo aprendí mucho de Bernardo Santana Páez y hoy en día esas cosas me ayudaron bastante y fueron muchas de ellas las que me llevaron a la reivindicación que conseguí gracias a esas incidencias que tuve. Sabían los alcaldes de las provincias que el trabajo que hacía conjuntamente con el director de prisiones, yo como preso y él como director de prisiones, teníamos un enlace para trabajar conjuntamente con los presos de la Victoria. Y esos alcaldes, cuando tenían una incidencia, una situación en sus cárceles, me llamaban a mí porque se le hacía más fácil llegar al director de prisión a través de mí que llamando a la dirección de prisiones. Pues ellos me llamaban cuando había una situación y entonces yo la comunicaba, la transmitía al director de prisiones y nos sentábamos y buscábamos la solución a dicha situación. Una de ellas fue en Cotuí, recuerdo, se presentó una situación con unos 32 presos de acá de la capital, en su mayoría, que habían en esa cárcel, que hicieron un motín allá y lo aislaron allá en la cárcel. Entonces el alcalde me llamó en esa ocasión y me hizo saber lo que estaba pasando y me dijo que en qué podía ayudarle. Y yo le dije: déjame llevar la situación al director de prisiones a ver qué resolvemos. Pues le llevé la situación al alcalde y quiero decirle que en esos 32 presos que estaban en Cotuí, entre ellos estaba un amigo mío que se llama Engie, que ahora vive en España. Empezó un canal allá en España. Le felicito y le deseo muchas buenas bendiciones y que progrese con su canal. Hablé con el director, acordamos que sí, yo iba a recibir los presos allá en la Victoria. Me dijo: ¿tú crees que pueden ir para la Victoria? Le digo: sí, tráelo, que allá lo organizamos. Pues bueno, mandaron esos 32 presos de allá con 2 guaguas, recuerdo como ahora. Tuve alguna situación cuando llegaron las guaguas porque había algunos presos, entre ellos Engie, que no lo querían recibir en la Victoria por algunos problemas entre presos ahí que habían tenido, tanto en la calle como en la cárcel. Entonces me tocó conversar con los presos en esa situación y convencerle y ponernos de acuerdo. Y entonces sí logramos que entraran los 32 presos para la cárcel, entre ellos Engie. Y ahí pues entonces todo se normalizó allí en Cotuí. El alcalde me dio las gracias y nada, seguimos trabajando. Otra situación que se dio siendo yo control de la cárcel La Victoria, en una cárcel del sur, no recuerdo ahora la cárcel que era, pero allá había otro grupo de presos también
que andaban por ahí rodando de la capital, allí en la cárcel de las provincias del sur. Y el alcalde me llamó también desde allá, en esa ocasión una alcaldesa, me acuerdo yo, me expuso la situación y la llevé donde el director de prisiones, señor Bernardo Santana Páez, y también se acordó que podían venir a la cárcel de la Victoria, que allá lo iban a recibir también. Entre ellos estaba Papiro, estaba Ronald, un muchacho que también lo vi desde jovencito, que fue cayendo preso de menor, y otros presos más que tenían situaciones con otros presos allá en la Victoria. Recuerdo que se dio un caso un poquito difícil con Ronald, porque Ronald no quería entrar para el patio y quería que volviera otra vez para atrás. Ya no se podía. Entonces él y Papiro crearon una situación ahí y hubo que dejarlo en la casa de guardia unos días, hasta que después Ronald decidió irse con el pastor Isaías, que tuvieron un tiempo junto ahí. De ahí Ronald después pasa a vivir allá a Alaska, juntamente con Robert, estuvieron ahí. Y también resolvimos esa situación de allá de esa cárcel del sur, que era una alcaldesa. Otra situación también que se presentó en los tiempos siendo yo control en la cárcel de la Victoria fue un motín que se armó en la cárcel de Monteplata, donde los presos secuestraron al alcalde y entonces el director de prisiones nos pusimos de acuerdo y analizamos la situación y entonces el alcalde de allá me llamó y me dijo que si esos presos se podían trasladar a la Victoria, que hablara con el director de prisiones para que lo ayudara en eso, porque ellos lo tenían secuestrado a él. Pues nada, el director de prisiones y yo hablamos, el director de prisiones me dijo que si podían venir a la Victoria esos presos, que no crearan motín. Yo le dije sí, pueden venir. Entre ellos estaba Luis Quitateni, estaba el difunto Nino Cuboy, habían unos otros presos chiquitos también, creo que hermano de Nino Cuboy también, y sí los recibimos allí en la Victoria, y eso es una situación también. Y así sucesivamente, mi incidencia en las 32 cárceles del país, los alcaldes teníamos comunicación, me llamaban vía la alcaldía de aquí de la Victoria, y así entonces resolvimos muchísimas situaciones entre presos. También algunas veces se había que sacar un preso por mala conducta de la Victoria y había que enviarlo a una cárcel, entonces yo me comunicaba con el alcalde de esa cárcel de allá para que me recibiera esos presos que iban a salir de allá también. También así sucedía. Siempre los traslados eran con un acuerdo con los alcaldes, unidos todos juntamente con el director de prisiones, y así trabajamos ese tiempo que yo fui control en la cárcel de la Victoria. Moviéndonos en ese orden, mi incidencia estuvo en las 32 cárceles del país. Hubieron otros acontecimientos también que tuvimos que solucionar juntamente los alcaldes de la provincia con el señor director de prisiones. Esto lo estoy diciendo porque a veces yo di entrevista a unas varias personas de lo que fue mi control en la Victoria, pero no todo. Yo recuerdo que algunos comentarios decían que había muchas cosas más que yo podía decir porque ellos saben todas las muchas cosas que pasaron allá, pero yo en una entrevista de media hora, una hora, no podía hacer tantos detalles de tantas vivencias, o sea, acontecimientos que pasaron en la cárcel de la Victoria. También en la cárcel de la Victoria nosotros logramos juntamente el director de prisiones y yo logramos convencer al ex procurador de la República, Abel Rodríguez del Olver, en ese tiempo era procurador de la República, de que se podía poner teléfonos públicos en las cárceles dominicanas para que los presos tuvieran
comunicación con su familia y pudieran pedirle qué quería que le llevaran cuando fueran de visita, y que eso iba a lograr y a evitar menos violencia en la cárcel y menos pleitos en la cárcel, porque el preso podía hablar con sus hijos y podía hablar con su esposa, con su madre o con cualquier pariente, amigo que quisiera hablar a través de una llamada telefónica de un teléfono público que tuviera instalado en la cárcel de La Victoria. A lo primero hubo un poquito de dificultades, ¿entiende? El procurador decía como un poquito renuente de que eso era imposible, pero ya yo había antemano hablado con Codetel, y Codetel me decía que si le daban la orden de la Procuraduría o prisiones, ellos procedían a poner un plan piloto en la cárcel de La Victoria. Bueno, pues el procurador juntamente con el director de prisiones pusieron de acuerdo y se puso el plan piloto en La Victoria y funcionó. Y hoy en día, gracias a esa intervención del señor director de prisiones y yo, hay un teléfono en cada provincia, en cada cárcel de cada provincia, y el preso puede tener una comunicación con sus familiares. Ya hoy no es lo mismo, estoy hablando de 22 años atrás, 24, 25 años atrás, cuando no había ni siquiera celulares disponibles para esas cosas, pero ya hoy en día ya no es muy factible, porque ya el preso tiene su celular en la cárcel de otra manera, ¿entiendes? Ha avanzado mucho la tecnología, pero en esos tiempos funcionó muy bien porque no había forma del preso comunicarse con sus parientes, al menos que no fuera a través de esos teléfonos públicos que logramos instalar, primero plan piloto en la cárcel de La Victoria y segundo en las provincias de todos los países. Yo recuerdo que yo le comunicaba a los alcaldes, vamos a lograr que allá le llegue un teléfono para que el preso se entretenga hablando con sus familiares y haga menos violencia y el preso esté más tranquilo en la cárcel. Ellos no lo creían porque, verdad, era difícil la situación, pero sí llegó. Llegó a todas las cárceles del país, llegó el teléfono público instalado vía la Dirección de Prisiones y la Procuraduría de la República, un acuerdo con Codetel, que en el tiempo era Codetel, no era claro como es ahora. Esas fueron mis incidencias en todas las cárceles del país, vía el control que tenía la cárcel de La Victoria, y logramos reformar y hacer muchísimas cosas importantes para el bienestar de los presos. Muchísimas cosas importantísimas para que el preso tuviera más comodidad y tuviera más facilidades. Todas estas cosas yo las había aprendido, las había observado en los Estados Unidos, porque yo estuve en cárcel americana y yo entendía que aquí también podía funcionar. Por eso yo le decía al director de prisiones que tenía conocimiento de eso, una persona muy preparada, con un conocimiento inmenso. Él me decía, pero eso es allá, Alberto, aquí eso va a ser un poco difícil. Yo dije, no, se puede, vamos a intentar lo que se puede. Y él me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Y sí, lo intentamos y se logró. El preso tenía muchísimas facilidades, de hablar con su familia, decirle que quería que le trajeran, esas cuestiones. Bueno, se lograron muchísimas cosas en ese tiempo. Esta cosa la digo porque yo creo que fui el único control que tuvo esa incidencia. No sé si alguno otro lo tuvo, porque yo no tengo esa noción, pero creo que fui el único control que tuvo ese contacto con todas las 32 cárceles del país y con los alcaldes de cada cárcel, vía también con la incidencia del director de prisiones, un enlace que nos ayudó bastante a resolver muchísimos problemas. Yo le doy muchísimas gracias a Dios, porque hoy en día en la calle tengo una gran satisfacción cuando me encuentro con personas de esos tiempos que me recuerdan el favor que se le hizo, la ayuda que se le hizo, y eso no tiene precio, eso vale más que el dinero. Por eso me siento satisfecho. Yo fui, creo que el único control que pasó por la cárcel de La Victoria, que no salió millonario de allá, que no salió con dinero, porque me interesaba más ayudar a las personas que el dinero. Y no cambiaba la ayuda a la persona por el dinero. Nunca lo hice, no me interesó directamente, y hoy me siento pero muy feliz. Yo recuerdo también que en el gobierno de Leonel Fernández
cuando querían empezar a reorganizar, reparar la cárcel. Ellos entendían que era muy difícil hacerlo porque no había manera, entendían ellos. Una vez ya siendo director de prisiones, el general, el coronel en esos tiempos, Sánchez, apellido Sánchez, Pérez Sánchez, que después también fue jefe de la policía, me mandó a buscar a la dirección de prisiones y me dijo, nos reunimos ahí, él, yo y algunos más que tenían que ver con dirección de prisiones, buscando solución a ver cómo se podía empezar a reparar la cárcel de La Victoria, conjuntamente con Euclides Sánchez, que fue senador de acá de La Vega, en ese tiempo era secretario de Estado. También, bueno, eran varios ingenieros también que ven en esa obra, que nos reunimos allá. Entonces, ellos acordaron, me dijeron, nosotros acordamos trasladar los presos, repartirlos en cada provincia. Y yo le dije, no es posible porque ustedes van a crear un motín en cada provincia, porque usted va a meter 100 o 200, 300 pesos presos en una cárcel pequeña. En esas provincias van a juntar dos cárceles diferentes en una sola cárcel y va a provocar un motín a nivel nacional en las 32 cárceles del país. Entonces, el señor director de prisiones en ese tiempo me dijo, yo creo que Alberto tiene razón. Y entonces, ¿qué tú crees que podemos hacer? Me preguntaron. Y yo le dije, bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente: vaciar áreas de la cárcel, irlas reparando y luego volver a llevar los presos que se sacaron de ahí y entonces vaciar otra área e irla reparando. Entonces me dijeron, pero ¿cómo se va a hacer eso? Si esa gente no va a querer salir de su área para meterse en otra área. Yo le dije, déjenme eso a mí, que yo resuelvo eso, yo lo hago. Tú lo resuelves, me dijo el director de prisiones. Y el coronel, comandante de la cárcel, digo, sí, yo lo resuelvo, no hay problema con eso. ¿Entiendes? Entonces, pues me dijeron, le dije, ¿por dónde quieren empezar primero? Me dijeron, vamos a empezar por el área de Alaska. Digo, no hay problema, yo la voy a vaciar. Esa área tenía 500 presos. Me acuerdo que me dijo el coronel de la cárcel, Alberto, esa cárcel tiene 500 presos. ¿Dónde tú vas a meter esos 500 presos? Le dije, tranquilo, que yo lo voy a resolver. Déjeme eso a mí. Fui a hablar con los presos, le expliqué qué se iba a hacer en esa área, que se iba a reparar. Entonces ellos me dijeron que a dónde iban a llevarlo a ellos. Yo les dije, bueno, yo logré que no se traslade a nadie de aquí para evitarle problemas, pero ustedes tienen que ayudarme, ¿entiendes? Y también cooperar. Sí, pero ¿en qué cooperamos entonces? Dime, mira, yo le dije, ahí está el comedor, vamos a hacer una cerda en el comedor y vamos a llevar allá todos los que quepan en esa área. Ahí fue que entonces el comedor de allá quedó siendo como una cerda. Ahí cogieron 400 y pico de gente en solamente esa área. Ahí se ubicaron todos. Y los demás que tenían un amigo se fueron yendo a la área donde estaba ese amigo, se fue alojando allá hasta que se reparara el área de Alaska. Pues así mismo fue. El área de Alaska se reparó, pero había un impasse entre el director de prisiones en ese tiempo y el fiscal de distrito, que era Guillermo Moreno. Porque Guillermo quería coger esa área para llevar presos nuevos para esa área y entonces no devolver los que habían sacado de ahí para el área que le tocaba. Pero ya el director de prisiones se había comprometido con ellos de llevarlo otra vez para atrás. Recuerdo que nos reunimos el director de prisiones y yo, el coronel de la cárcel, como a las 10 de la noche en una ocasión, allá en la Victoria, y entonces acordamos que se le diera la mitad de las camas a Guillermo Moreno y que la otra mitad se dejara para devolver los presos que se habían sacado de ahí para llevarlo allá. Como se habían hecho muchas camas, alcanzaba para devolver los presos que se habían sacado y también dejarle una parte de cama a Guillermo Moreno, y así lo hicimos. Resolvimos muchísimas situaciones en mi tiempo de control en la cárcel, en la cual trabajamos arduamente, directamente, no había descanso, logramos muchísimas cosas. ¿Ve? Y le doy gracias a Dios y me siento satisfecho
por esas cosas que logramos en esos tiempos en la cárcel de la Victoria. Vuelvo y repito, no recuerdo que hubiese un control antes de mí, que tuviera incidencia con las 32 cárceles del país, sus alcaldes, para trabajar conjuntamente con ellos. Me tocó a mí esa situación. Y de las demás cosas ya ustedes las saben porque he hablado en entrevistas de las demás cosas que pasaron en mi tiempo de control allá en la cárcel de la Victoria. Bueno, le doy gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de este comentario, llevando este comentario que muchas personas sé que le va a interesar, porque muchas personas conocen de lo que estoy hablando, incluso los que fueron favorecidos también saben de lo que estoy hablando y saben que es real lo que estoy diciendo. Inclusive algunos exalcaldes, porque ya son exalcaldes también, saben de lo que estoy hablando y saben que fue real lo que pasó y lo que vivimos en ese tiempo. Gracias a todas las personas que me siguen, a los que también miran y no me siguen también, muchísimas gracias por ver el contenido que enviamos. Muchísimas gracias a esos oficiales que en ese tiempo me ayudaron muchísimo a mí como ser humano y me ayudaron también a llevarle también orientación a otros presos que hoy en día me lo agradecen bastante y me ven en la calle y dicen que no hayan como agradecerme la reformación que ellos tuvieron a través de esas incidencias que tuvimos. En la próxima, el próximo comentario voy a tratar la última cárcel que me tocó, que fue en San Pedro de Macorís. Allí hicimos un trabajo también que después ya ustedes van a saber cómo lo logramos y cómo lo hicimos allí para tranquilizar la cárcel en el tiempo que tuve allí, que fue 1 año y pico. Logramos muchísimas cosas también. Yo recuerdo que allí ya conocí a Denis Blanco, un amigo mío de mucho tiempo, siendo muy jovencito él, y conocí, allí estuve junto con Viti Fey, el difunto Viti Fey. Allí estuve preso junto con Papiro también. Allí también estuve junto con Mencina, en aquel tiempo estaba allá también. Y estuve junto con muchos presos capitaleños que tuvimos allá en ese tiempo y tuvimos incidencia allá. Cuando me tocó trabajar allí en aquella cárcel, pues ya ellos no estaban ahí. Ya eso es otro tema que vamos a tratar más adelante después de este comentario. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga mucho y hasta una próxima intervención.